Mujer medicina, entrega tu danza. Mujer medicina, entrega tu danza a la madre tierra y a las cuatro razas. A la madre tierra. Hola a todas, bienvenidas. Mi participación el día de hoy es con respecto a nuestro cuerpo y nuestro territorio. En este segundo conversatorio vamos a trabajar esta relación. Nos miramos, nos pensamos, reproducimos nuestras vidas, sabemos que somos diferentes, que tenemos otras historias y lo más importante, que estamos vivas. Convencida estoy de que somos capaces de revisar nuestros privilegios, pero también luchamos contra nuestras violencias. Nos coordinamos para generar un diálogo y a partir de nuestras experiencias, pensamientos, rebeldías y territorios, tratamos de lograr un acuerdo y así aportar a la lucha y resistencia de otros espacios. Cuerpo y territorio están unidos en los lugares que habitamos. Ese es nuestro territorio y nuestro cuerpo es el que camina por esos lugares. Cuando hay conflictos en nuestros territorios, hay dolores en nuestros cuerpos y en específico en el cuerpo de las mujeres. Minas, autopistas, aeropuertos, rellenos sanitarios, tala de árboles, agua contaminada, grandes construcciones, son territorios dañados y de ahí se concretan las violencias hacia las mujeres. Somos las mujeres las que nos encargamos de cuidar de los cuerpos y de los espacios. Nuestro cuerpo, nuestro territorio está en disputa. ¿Se imaginan por qué? Es un territorio donde en la lógica del sistema patriarcal ni siquiera nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo. El dueño de mi cuerpo es el patriarcado, porque es el cuerpo, es el patriarcado porque es nuestro cuerpo el que se pone a trabajar largas jornadas de trabajo, ya sea en la casa o ya sea afuera. Las que estamos en casa o las que están en casa, pues es un trabajo no remunerado, no visibilizado, que no existe. Y las que salimos o salen a trabajar, pues es con un salario muy bajo, con muchas horas de trabajo, donde muchas vamos dejando la vida. Porque es el cuerpo que sufre violencia sexual y física, por eso todavía el cuerpo es parte del patriarcado. Porque es el cuerpo el que se enferma, porque es atacado en sus emociones y a través de las opresiones que son nada más y nada menos el efecto, la consecuencia del sistema patriarcal. ¿Qué nos gusta como opresiones? Racismo, misoginia, pobreza, abandono, desprecio por el simple hecho de ser mujeres. Opresiones que nos entristecen y provocan angustia, dolor y enfermedad. En nuestro cuerpo queda impreso lo que ocurre en nuestro territorio. La tristeza por la explotación, la angustia por la contaminación, el dolor por los abandonos, pero también hay alegría en nuestro corazón, porque estamos trabajando para construir un país mejor a pesar de tanta violencia. Todas las que nos encontramos aquí en este conversatorio, les agradezco el estar, pero todas hacemos trabajo con mujeres y todas nos damos cuenta de que el sistema patriarcal todavía nos tiene en la palma de la mano, que estamos trabajando sí, pero ahí vamos. Nuestro cuerpo no solo vive los pensamientos, los sentimientos, nuestro cuerpo también vive los dolores y los padece. Nuestros cuerpos tienen sensibilidad, dan vida y tienen memoria. Pero hay algo bonito y importante, que a través de los sentidos nos conectamos con los territorios. Entonces, ¿qué siente una mujer empobrecida? Pues, en una comunidad rural, donde no hay acceso al agua, tiene 15 hijos, tiene que dar de comer a sus hijos, a sus hijas, y además vive violencia.
¿Qué siente una mujer que escucha que están asesinando a 11 mujeres diarias? ¿Y qué siente una joven que los profesores la acosan y la violentan? La respuesta de estas 3 preguntas va a ir acomodada con 2 o 3 palabras en pensamiento y en corazón de su figura de mujer. Bien, con los pies, con la figura de los pies, construyamos un camino hacia la liberación de nuestro cuerpo, de nuestro territorio. Como por ejemplo, ¿qué hemos logrado nosotras las mujeres con estas luchas? Hemos dejado los roles asignados por el patriarcado, como el cuidado de las hijas de los hijos, en provincia de los animales, hemos dicho basta y nos hemos atrevido a salir a trabajar. Algunas, muchas más todavía no han dejado estos roles. ¿Qué hemos logrado dentro de los derechos sexuales y reproductivos? Decidir si queremos tener o no hijos y cuántos. Decidir que si queremos tener o no pareja. ¿Ajá? Tenemos nosotras estas decisiones y no las y los demás. Con nuestros pies construyamos un camino en donde valga la pena vivir. Como conclusión, y para despedirme y decirles que me dio mucho gusto, alzar la voz en contra de la opresión es defender nuestro cuerpo, nuestro territorio, nuestra historia y nuestra memoria. Las violencias nos dejan huellas de dolor porque rompen con todas nuestras relaciones. Nuestra lucha ha sido defender nuestro cuerpo. El cuerpo es de nosotras, las mujeres que somos las que más dependemos de los territorios. En una comunidad donde no hay agua, la mujer es la que va y trae el agua a diario para el sustento diario. No debemos entender nuestro cuerpo solo como carne y hueso, sino como espíritu con sus miedos, angustias y sobre todo con una fe paz y libres. Danza a la madre tierra y a la... Siempre he enfocado pues como en distintos niveles, pero sobre todo a partir de la formación en psiconeuro, inmunoendocrinología, teniendo más bases a nivel de la bioquímica, de los procesos fisiológicos, en fin, pues teniendo un abordaje mucho más integral de los temas que trabajo en general. Sin embargo, hoy y de cara a la situación que estamos viviendo con la crisis del coronavirus, quisiera enfocarme yéndome a lo más básico, más primario, creo que, y a cómo surge la vida, en qué se ha basado la vida, porque me parece que precisamente allí es donde estamos tocando en este momento de la humanidad el núcleo de crisis y probablemente el de mayor control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. Y tiene que ver mucho con una concepción, me parece, que se ha distorsionado en la historia reciente de la humanidad. Los documentales sobre naturaleza, no sé si hayan tenido oportunidad de verlos recientemente, pero cada vez más son documentales que hablan de la vida, la naturaleza, y entonces aparecen diálogos e imágenes muy amarillistas de distintos animales peleando quizás hasta muerte por la sobrevivencia. Desafortunadamente esa manera de mirar la realidad y de mirar la vida desde el paradigma de la guerra, de la competencia, también lo hemos aprendido a valorar. Yo creo que algunas más, algunas menos, pero la competencia en el trabajo es valorada para lograr el éxito. Tenemos que superar a otros, ¿no? Para poder llegar más arriba, entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, y por supuesto de los hombres con la naturaleza. Desafortunadamente yo creo que estamos llegando a un punto en donde eso se ha llevado a nuestro cuerpo, a una pelea contra nosotras mismas, contra nuestro propio cuerpo, contra la vida. Ahora creo que lo estamos viviendo, no es nuevo, pero los procesos de salud-enfermedad ahora pues cruzan por enfrentar a un enemigo.
Entonces el proceso de salud-enfermedad se convierte nuevamente en un campo de batalla. Un campo de batalla que sin darnos cuenta, pues nos lleva incluso a no a otro camino nos puede llevar que a pelear con nuestro propio cuerpo, ¿no? Ahorita también les voy a decir por qué. Pero ¿a qué se debe que hoy pareciera que esa es la manera de vivir, ¿no? Que pareciera que no podemos escapar de ello y nos desempodera. Sin embargo, claro que hay caminos. Se debe a muchos procesos históricos, sociopolíticos, en fin, pero hoy quiero mencionar con ustedes dos aspectos que creo que son fundamentales. Uno, el surgimiento de la teoría de Darwin, ¿no? De la evolución de las especies a partir de la selección natural, ¿no? Así lo aprendimos, algunos más, algunas menos, pero lo aprendimos o en la escuela o aprendimos a escucharlo, en donde Darwin lo que plantea es eh, la evolución de las especies y la vida misma sucedió gracias a la pelea de en donde los mejores o los seres superiores tienen que vencer a los inferiores y así sucede la selección natural, ¿no? Creo que crecimos escuchando eso. ¿Y qué es lo que refleja? Pues finalmente coloca a la vida como producto de la guerra y establece, sin que nos demos cuenta, la vida como producto de relaciones de dominio-sumisión. Uno tiene que dominar y el otro tiene que someterse. Eh, Afortunadamente es una teoría que ya ha sido superada hace más de 30 años, ¿no? Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Pero antes quiero mencionar la otra teoría de las que somos producto, este momento de guerra, de violencia, de maltrato, que es el surgimiento de la teoría microbiana en la medicina hegemónica. ¿No? Porque efectivamente, aunque parezca ya normal, hace no menos de 2 siglos no había esa concepción de la medicina. No había la creencia que hoy tenemos de que las enfermedades eran producto de los microbios, de los virus y de las bacterias. Eso surgió también en 1800, precisamente cuando se descubre el microscopio, con Pasteur, en fin. Y entonces, junto con esta teoría, la teoría malthusiana en la economía, pero no me voy a meter mucho en eso, pero simultáneamente, coincidentemente, en esa época, entonces se establece que una pelea con los microbios, ¿no? Y que la enfermedad y salir y lograr la salud cruza por vencer a los enemigos. Fíjense, estoy hablando de no más de 200 años, ni siquiera llegamos a 200 años, en donde se instalaron este tipo de teorías que se volvieron hegemónicas y empezaron a invadir distintas áreas de nuestro pensamiento, de la ciencia, y poco a poco nuestras relaciones con otros y también nuestra relación con nuestro propio cuerpo. ¿Por qué digo tan poquito? Porque no sé si sepan más o menos cuánto tiempo tiene la humanidad en el mundo, en este hermoso planeta. Tenemos alrededor de 7 millones de años. 7 millones de años ya como humanos. Y vivimos y evolucionamos y crecimos y nos desarrollamos sin que creyéramos que la enfermedad era producto de pelear contra un enemigo y sin que creyéramos que la vida era producto de la dominación de unos sobre otros. ¿Qué quiero decir con eso? Ya se nos olvidó, pero así es como evolucionamos. Pero como les decía, realmente, afortunadamente, esas teorías han sido superadas y ya hace más de 20 años, ¿no? Por los mismos científicos. Esto yo no lo digo, ¿no? Hay muchas corrientes de científicos en el mundo, en todo el mundo, que a partir de las nuevas tecnologías que han permitido grandes descubrimientos en la genética, en la biomédica, en la bioquímica. Y solo les quiero dar algunos datos, ¿no? Mi idea es compartirles, es un poquito, pero que a lo mejor puedan ser disparadores para que se les antoje ir a leer un poco más, no de la información que circula en las redes y que de pronto es maniquea y vuelve a caer en estas lógicas de guerra de los que sí creen y entonces sí creen y son responsables y los que no creen en el virus y son irresponsables y otra vez volvemos a la lógica de la guerra, no, sino si quieren incluso les puedo dar algunos documentos, algunas referencias de investigaciones científicas, pero bueno, les quiero dejar algunos datos que creo que son muy, muy interesantes. ¿Qué es lo que se ha descubierto recientemente?
pues que hace 4.000 o 4.500 millones de años, muchos más antes de que los humanos surgiéramos, que es cuando se cree que inició la vida, ¿quién creen que eran los primeros que estuvieron aquí? Los virus. Los primeros que iniciaron la vida en este planeta fueron los virus. No sé si ustedes sepan, también lo menciono rapidito, bueno, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Porque sé que no tengo tanto tiempo, pero los virus son información genética. Son paquetes de ADN y de ARN. No son seres vivos, por definición. Lo que son los virus son paquetes de información genética. Entonces, los virus fue lo primero que existió en el planeta hace 4.000, 4.500 años que empezó la vida. ¿Y creen que fueron las otras que estuvieron allí despuesitos que los virus, muy, muy próximas? Las bacterias, que fueron los primeros seres vivos ya conformados por células. Y lo que ahora la genética dice a partir de las huellas genómicas es que las células, como se fueron conformando cada vez más complejas, moléculas más complejas, seres vivos cada vez más complejos que fueron evolucionando, fueron producto de la interacción entre virus y bacterias, entre esa información genética con estos seres vivos. Fueron producto de la unión, no de la pelea, de la sumatoria de experiencias, de la sumatoria de información. Sí, imagínense que pues resulta que los virus son nuestros abuelos y las bacterias son nuestras abuelas más antiguas, antiguas, antiguas y nuestros primeros ancestros. Y que gracias a ellos estamos aquí y hemos evolucionado. Y sigue sucediendo que los virus y las bacterias siguen siendo parte del rol que juegan es precisamente la intercomunicación a través de la información genética para el aprendizaje colectivo, para el aprendizaje mutuo y para la evolución. Entonces, ¿qué significa y por qué es tan importante para mí plantearles esto? Y por qué además está echando abajo la teoría darwiniana, porque lo que dice es la vida es producto de la unión. La vida es producto de la colaboración. La vida no es producto de la guerra. La vida no es producto de la relación de dominio-sumisión, que además, fíjense en esa lógica, cuántas categorías de lo que es el maltrato, que sostiene el maltrato, aparece. Entonces hay seres superiores, existe la jerarquización, hay seres superiores, hay seres inferiores, y por lo tanto uno merece dominar al otro. ¿Y qué es lo que dicen las nuevas teorías? Dicen, no es cierto. La vida es unión. La vida ha sucedido gracias a la colaboración. Y yo creo que todo mundo, todas nosotras lo sabemos y lo hemos constatado, que en nuestra realidad cotidiana, lo que nos hace avanzar y lo que nos hace superarnos y crecer y aprender es cuando nos unimos como ahora, ¿no? Que necesitamos escucharnos, aprender de las experiencias mutuas, que cuando vivimos situaciones límite, lo que sucede es que sumamos nuestra espontaneidad, nuestro instinto natural de vida, como en los terremotos, es ir y sumar y en colectivo. Sumar nos hace mucho más vitales. Cuando no son espontáneos los procesos, como lo que estamos viviendo ahora, entonces dividimos, peleamos, pero esto no es espontáneo, esto está siendo forzado y yo creo que todo el mundo lo sentimos, ¿no? Estemos o no de acuerdo o lo que sea, pero sabemos que estamos siendo forzados a una situación en la que no nos sentimos bien y por la vía que sea y aunque sea por la tecnología, pero buscamos unirnos. Para mí es la unión hace la vida, la unión hace la vida y necesitamos, yo creo que será urge y a veces me conecto con mucho ímpetu en las palabras porque a veces lo que estamos viviendo me conecta con tristeza, me indigna porque ahí está habiendo mucho sufrimiento, está habiendo muchas muertes y creo que urge, necesitamos trascender ese lenguaje bélico, esa manera de mirar la realidad desde la guerra, desde la pelea, desde la competencia, de creer que si nos dividimos, pues solamente lo que va a suceder es que cada vez nos vamos a trincherar más. Vamos a construir más barricadas entre nosotras y entre nosotros. Y eso nos aleja de la vida.
lo sentimos, lo sabemos, nuestro cuerpo lo sabe cuando se deprime, cuando se estresa. Nuestro cuerpo lo sabe cuando nos acercamos y nos abrazamos, cuando compartimos lo que sentimos, lo que sabemos y hasta lo que sufrimos. Necesitamos trascender este paradigma de la guerra. El 50% de quienes somos son virus. Nos sonaría raro si pensamos que fueron nuestros abuelos, ¿no? Que siguen estando allí, que forman parte de nuestro cuerpo. Alrededor del 98%, fíjense, 98% de nuestros genes, de la genética que conforma nuestro cuerpo, proviene de virus. Nuevamente, suena lógico si volvemos a todas las investigaciones que dejan ver, y hay muchas bien interesantes, que si quieren les puedo dar datos, porque entonces es entendible. ¿Por qué? Porque los virus lo que permiten es esa intercomunicación entre los distintos seres vivos para ir evolucionando y aprendiendo. Entonces hay muchas investigaciones, por ejemplo, en términos de cómo los virus contribuyen a la regulación de las comunidades y de las poblaciones de seres vivos. Esas cosas que de pronto decimos, ¿y cómo se activan y se desactivan switch para decir, bueno, pues es que ya hay muchas de estas bacterias o ya hay pocas de estas y entonces aumenta la natalidad o disminuye la natalidad? En fin, es bien bonito y es muy interesante y no tan complejo como parecería. Y yo cuando entré a eso, como que al principio decía eso de la genética, pero en realidad no es tan complicado. Pero bueno, otro dato importante, ahí está, somos virus, somos bacterias, somos información genética de los virus. Por lo tanto, si establecemos una pelea con los virus, nos vamos a pelear con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y yo creo que lo estamos sintiendo. Me parece que gran parte del desafío es recuperar lo que por miles de millones de años, antes de estos 200 años que sucedió la mayor distorsión, recuperar los principios de vida. Esas prácticas que al cultivarlas, que al practicar en nuestra vida cotidiana, cultivamos vitalidad. Cultivamos vitalidad, no solo salud, es trascender también el paradigma de salud-enfermedad. Es que necesitamos estar vivas, estar fuertes, cultivar los atributos de la fortaleza, la claridad mental, la memoria, la paz emocional. Cultivar esos atributos en nuestro cuerpo cruza por distintos principios básicos, ¿no? Que en el programa de revitalización, pues a lo largo de estos 15 años he intentado integrar esos principios, recuperar eso que necesitamos, ir hacia lo más básico, que es aquello que nos da vida, practicarlo. Y donde hay vida, donde hay vitalidad, no cabe la enfermedad. Recuperar, aprender a convivir en la diferencia para unirnos y no dividirnos. Aprender a convivir con nuestros virus y nuestras bacterias porque allí están y aprovechar y saber para qué tenemos que estar en unión y juntos avanzar. Me lleva a pensar, por supuesto, en esta frase de divide y vencerás, ¿no? Nuevamente un lenguaje de guerra en donde estas posturas, estas teorías nos han llevado a la división, a pensar que dividirnos y pelearnos y dominarnos unos y unas a los otros no nos va a llevar por el camino de la vida. Sin embargo, el principio más básico y más importante es unir. La unión hace la vida. Y por eso yo digo, yo elijo el camino de la vida. Danza a la madre tierra y a las cuatro razas. Cada quien tendrá que hacer su reflexión personal y este espacio que estamos formando, que podríamos decirle que nació el 28 de mayo, pero que tenemos ganas de cultivar, como los atributos, cultivar una unión entre mujeres que queremos apostar por la vida y apostar por nuevas relaciones, no de dominación y de guerra. Y entonces, pues tendremos la oportunidad de seguir profundizando en esto que nos dices hoy. Pero bueno, en esta unión, articulación que queremos, no nada más que nazca, sino que crezca y avance y vaya teniendo cada vez más frutos. Son dos miradas
parecerían divergentes, pero que se suman, ¿no? Recordar que estamos en el planeta Tierra y este es nuestro territorio, así como nuestro territorio, la colonia donde vivo o la comunidad donde vivo, también es mi territorio, los músculos y los huesos y los pies que me dan que me dan soporte, y también decir, bueno, ¿qué hacer frente a estos 200 años exacerbados en estas 8 semanas, o 9, o 10, 12, no sé cuántas son, en donde estamos escuchando esto de la guerra y la pelea y, y que va a traer más guerra, más violencia entre nosotros, más desconocimiento y extrañamiento. Lo que intentamos construir entre todas, este sueño que algunas empezamos a tener hace unas semanas de frente a estos discursos y estas prácticas y esta enfermedad y este mal humor y este miedo, ¿cómo le hacemos para construir algo y cómo le hacemos para que lo que sabe Blanca lo escuchen otras y lo que ha leído e investigado Isaura se pueda colectivizar, y cómo le hacemos para que lo que Dora, bueno, tantas otras más, cómo hacemos para ir sumando saberes y experiencias, tiene que llevarnos a tener correos de todas, con todas. Como ir conquistando espacios más públicos para hacer oír nuestra voz. Yo estoy participando en un programa de radio y creo que es una plataforma porque tenemos que ir generando o recuperando esta cultura que nos decía Isaura, y dando a conocer pues también como estas líneas, como este nuevo pensamiento, un pensamiento alternativo pues de construcción. Ayer tuve la desgracia de perder un amigo muy querido en estos avatares del COVID, y hubo cosas que me gustaron mucho. Él educó toda su vida a campesinos, de tal manera que muchas asociaciones campesinas estuvieron allí para dar el pésame. Me gustó que su hijo, todo el tiempo que estuvo en el hospital, tuvo un chat en el que nos estuvo informando cómo iba avanzando Rubén. Y me gustó mucho que después nos abrieron un chat, igual que todos los que mueren ahorita. No pudo haber un velorio, solo 2 personas pudieron estar en la cremación, solo uno de sus hijos y su esposa. Sin embargo, estuvimos en el chat prácticamente toda la noche, intercambiando ideas, pensamientos, imágenes que tuvieran que ver con el trabajo, con el agradecimiento. Y a mí sí me logró aplacar el dolor y sentirme como hermanada con la gente que estaba cerca. Entonces creo que la solidaridad, el acompañamiento, el intercambio de ideas como esto que estamos haciendo, es algo muy importante. A mí sí me gusta mucho la idea que he escuchado de algunas de ustedes, de tener un encuentro periódico y llamarnos a un grupo que tuviera que ver con la sororidad y con algo que tuviera que ver con la paz. Vamos a seguir en esta articulación. Me gusta la idea de articulación, de mantener vínculos flexibles de diferente manera y reunirnos aquí periódicamente, no sé qué tan periódicamente, pero sí creo que debemos de dar continuidad. Y también, bueno, ¿qué nombre podría tener esta articulación? Yo también estoy pensando que estamos cansadas ya de las luchas y que debemos de construir discursos nuevos. Y me gusta mucho el discurso de la revitalización, ¿no? De la colaboración, porque sí significa cambiar paradigmas científicos. O sea, no se trata de una lucha contra un virus, sino de colaborar con los virus y las bacterias que han hecho parte de nuestra vida y colaborar entre nosotros. El dibujo que hice que termina en el camino de los pies, yo creo que para muchas fue eso: colaborar, sumar, unir fuerzas entre nosotras. Y creo que esa es la articulación
Y creo que por ahí debería de ir como el nombre de esta articulación, ¿no? Revitalización y colaboración para la vida, revitalización y colaboración para el buen vivir, revitalización y colaboración para nosotras, porque también tenemos que pensar pues que se trata de empezar por nosotras mismas y que estos espacios más que de trabajo deberían de ser como gozosos y de aprendizaje. Pues hasta ahí. Muchas gracias a las dos. Entender el cuerpo como territorio político es entender que necesitamos defenderlo y amarlo. A ver, Isaura, yo quiero hacer una pregunta. Si es cierto que tenemos ya un lenguaje muy construido, ¿defensa también es un término medio guerrerista? Sí, decidí meter un poco freno para poder profundizar, para poder estudiar, para poder cuestionarme cosas que, pues que la inercia, ¿no? Uno va aprendiendo y yo diría que vale la pena no caer en la tentación de llevar muy pronto las cosas a las acciones, ¿no? Coincido con esto que decía Irma, es un cambio de paradigma y yo creo que lo primero es un cambio personal. O sea, llevarlo al terreno personal y colectivo, y creo que valdría la pena conocer un poquito más de lo que son los principios de la vida, ¿no? Ahorita solo hablé del más importante, que es el de la unión, que es el de la pertenencia. Pero, bueno, en el programa, por ejemplo, tenemos 12 principios, ¿no? Y son prácticas que en la vida cotidiana nos dan vida. Y que entonces entiendo que a veces conectamos un poco más como con las palabras o con los discursos, porque lo hemos aprendido así. Sin embargo, yo lo pongo como cultivar porque en realidad son acciones, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es como una plantita, ¿no? Entonces, le ponemos la plantita, la sembramos y tiene sus necesidades básicas, que son esos principios de vida. Entonces necesita el sol, necesita el agua, necesita su tierra y sus nutrientes. ¿Y qué es lo que yo diría? Sí, claro que está el tema del amor y es muy importante, ¿no? Sin embargo, podemos amarnos profundamente y lo sabemos en el tema de la violencia hacia las mujeres. Puede haber un amor muy profundo y podemos violentar a alguien, ¿no? Y a los hijos y a la esposa. Pero es como más bien lo llevamos al cultivo de esos principios básicos en nuestra vida, porque además algo que no comenté y agradezco la pregunta porque me permite precisarlo, esas relaciones de dominio-sumisión, de víctima-victimario, nos desempoderan y nos dejan en un lugar como quizá estamos ahora que no sabemos hacia dónde ir. Estamos atrincherados en una guerra contra un enemigo que no sé ni cómo hacer si no quiero sacar la pistola, ¿no? Si no quiero sacar la metralleta. Entonces, esta otra mirada es conectemos con la vida para cultivarlo en lo cotidiano. Si no, ahí nos cuidamos y nos cuidamos entre todas, pero además es volver a aprender a cuidarnos, reconectar con las formas de vida que nos llevan a cuidar. Porque hemos creído que sacar cuando llegue la gran artillería, que son las vacunas, perdón la analogía que hago, pero es que llegue la artillería y entonces sí vamos contra ellos, ¿no? Y hemos creído que el medicamento, el remedio, en fin, y no es que se pueden usar remedios del tipo que sea herbolario, químico, en fin, pero lo que construye de fondo la vitalidad de mi cuerpo no está allí. Y entonces eso me va a dar poder. Fortalecernos nuevamente como mujeres. Hablaban también de la violencia y a veces nos revictimiza el sistema como mujeres, pero también lo hacemos nosotras mismas, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que perdemos nuestro poder. Hay que ir saliendo de ese, en la pregunta que nos hacía Blanquita, cada que decía algo más de la mujer rural, yo decía, ¿qué le queda a esa mujer rural? Solo la fe y la esperanza, porque quizás no hay más allá de los cercanos si es violentada y es normal la violencia en donde está, solo eso le queda, la fe y la esperanza de ser alguien nuevo, de tener algo mejor y que lo genera y lo crea a través de mantener la vida de los demás y de la propia misma en ese medio tan austero, tan desgarrador, quizá tan triste, pero que sin embargo tú las ves
y hay momentos de alegría, de luz y de estar diciéndote, cuido mis plantas, cuido a mis animalitos, y esos me dan con qué mantenerme y con qué mantener a los míos. Tu danza a la madre tierra y a las 4. Te mandamos un abrazo. Te queremos mucho. Te queremos. Un abrazo muy fuerte, Mari, te queremos. Te queremos, María. Gracias. ¡Ay! Esa... Te queremos Te quiero, siempre. te quiero. Maricelio, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por todo lo que... Te queremos, Mari, te mando mucha luz. Los abrazaremos en vivo y a todo color muy pronto. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Para que despierten las mujeres todas, porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas.